Damos continuación con una participación por parte de Janie Sánchez, gerente de empresas del Fondo Nacional de Ahorro, para contarnos la apuesta de la entidad por las ciudades sostenibles. Janie es una economista con una sólida formación académica y amplia experiencia en el ámbito empresarial y gerencial. Posee diplomados en marketing digital y análisis financiero, una especialización en gerencia de mercadeo y una maestría en administración de empresas, lo que le ha permitido desarrollar una visión estratégica y holística en la gestión de organizaciones. Ha ocupado posiciones clave en el Fondo Nacional del Ahorro, entre ellas asesora de presidencia, gerente de captación y gerente nacional de empresas. Un aplauso para ella y bienvenida. Hola. ¿Listo? Bueno, me ha tocado un horario medio difícil, ya cansados, agotados, y además le decía yo al doctor Mauricio Toro que me la pone difícil porque cómo hilo yo ese tema tan entretenido que él expone con nuestro tema del Fondo Nacional del Ahorro, cómo se une y trabaja por las ciudades sostenibles. Sin embargo, voy a hacer todo lo necesario para mantenerlos en el salón, para llamar su atención, para en estos cortos 20 minutos, voy a tratar de bajarle, les pueda dar el mensaje que queremos desde el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces vamos a imaginarnos una ciudad con edificios energéticamente sostenibles, espacios verdes abundantes y una transporte o movilidad sostenible. Imaginarnos una ciudad así no es tan fácil porque vivimos en un caos. Yo vengo de Bogotá, que es donde vivo. Estoy desde Medellín hoy y llego a Barranquilla. Y en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla vivo los problemas de movilidad como lo vivimos todos nosotros, que es un problema que todo el tiempo está creciendo. Entonces, imaginarnos una ciudad donde todo funcione de manera sostenible para nosotros es casi imposible para los colombianos. Sin embargo, el Fondo Nacional del Ahorro le apuesta a aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos con fines a cumplir al 2030 y que tal vez los vemos lejanos, pero que probablemente se pueden lograr si hacemos grandes esfuerzos. ¿Qué tenemos en contexto de ciudades sostenibles? Y aquí me gusta un poco dar datos importantes porque a veces esos datos son los que nos llevamos y lo que nos hace recapacitar y ser conscientes de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Todos podemos aportarle a una ciudad sostenible. Empresarios, empresas, empleados, personas del común como yo, como ustedes que están acá sentados. En el 2022 la población mundial estaba arriba de 8.000 millones de habitantes en el mundo, de los cuales el 50%, o sea, 4.000 millones de personas, viven en ciudades. Y de esos, se estima que al 2050 esto crezca en 20 puntos más de porcentaje, algo más de 5.200 millones de personas que vivan en ciudades. Y claro, esto aporta un poco al desarrollo de ciudades, al desarrollo y crecimiento del PIB en el mundo. Sin embargo, hay que atacar problemas como las condiciones de vida en esas mismas ciudades en las que crece, porque lamentablemente no crece en las mejores condiciones. Actualmente hay 1.100 millones de personas que viven en condiciones de marginalidad. No pueden acceder a los beneficios sociales, no alcanzan índices de pobreza alta, índices de violencia alta, falta de educación, no pueden acceder a los beneficios que una sociedad otorga a una persona. Y esto hace que esas condiciones de vida pues sean más amplias. Así que decimos que en 30 años vamos a tener más de 2.000 millones de personas viviendo en la marginalidad. Si no empezamos
a trabajar todos por ciudades sostenibles. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y el Fondo Nacional del Ahorro qué tiene que ver acá con este desarrollo de ciudades sostenibles? Mucho, mucho porque la orientación del Fondo Nacional del Ahorro está en ese sector que cada uno de ustedes lo trajo y lo motivó a sentarse acá en este Congreso. Y es llegar a personas que no tienen el acceso a vivienda y que desafortunadamente en la banca tradicional o en el espacio tradicional tampoco lo tienen. Y trabajamos por una inclusión social para que a través de la vivienda nosotros ataquemos esas condiciones de marginalidad y logremos bajar o disminuir esas brechas. ¿Qué pasa? Pues que esta marginalidad ataca claramente y le aporta a esa dificultad del cambio climático que todo el tiempo escuchamos en noticias, pero que más de un colombiano dice, pero yo cómo le aporto al y bueno, al cambio climático, y yo qué tengo que ver en eso, y yo cómo lo puedo atacar. Pues bien, resulta que estas cifras son importantes para que se las lleven porque en el 3% del total de ciudades del mundo está el 70% del consumo de energía. Y entonces ahí decimos, ¿y cómo empezamos a cuidar? Porque es como un Pareto, ¿no? Casi. Con el 3% de las ciudades hacemos el consumo del 70% total de energía y tienen al mismo tiempo el 75% de las emisiones contaminantes de carbono en ese 3% de ciudades. Estos primeros puestos de las ciudades más contaminantes en el mundo se los lleva los 6 primeros China, los 6 primeros. Sigue Moscú, Rusia. Colombia ocupa el número 41 en países contaminantes. Y si vemos en ciudades en Colombia, pues Bogotá y Medellín se llevan el primer puesto. Y claro, son claramente ciudades que aportan al desarrollo de un país, al desarrollo económico, pero ¿a qué precio estamos aportando a ese desarrollo económico? El Fondo Nacional del Ahorro, entonces, en esta medida, empieza a revisar cómo podemos aportar a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos fijado en meta y encontramos que le podemos aportar bastante a ese objetivo número 11, que habla de qué? De proveer vivienda segura y asequible con servicios básicos, porque hoy en día un ciudadano en Colombia que gana un salario mínimo tiene dado por perdido el hecho de poder tener una vivienda digna. Y por eso se desarrollan en zonas urbanas asentamientos de personas en agrupaciones enormes, marginalidad en barrios que se van creando porque van llegando familias sin dónde vivir, porque son personas que ganan menos de un mínimo o un mínimo y no ven probable el tener acceso a la inclusión financiera en Colombia. Tenemos retos con ese objetivo de desarrollo sostenible y es también apuntarle a tratar de tener un sistema de transporte, un sistema de transporte sostenible que proporcione a este mismo desarrollo de ciudades dignidad en ese momento, en esa movilidad que vivimos todos los colombianos. Entonces es importante también desde la óptica del fondo aportar un poco a esos constructores que están construyendo vivienda en Colombia para uno, invitarlos a que construyan vivienda alcanzable para los niveles de ingreso 1 y 2 salarios mínimos. Y dos, que en el desarrollo de sus proyectos puedan tener vías que sean sostenibles, que mejoren la seguridad y que tengan una mejora, un impacto en la calidad de vida de las personas que compran allí en estas construcciones. Ya más adelante vamos a ver cómo es que el fondo entra con esos productos allí. Necesitamos urbanizaciones inclusivas para aumentar la urbanidad inclusiva y sostenible y mejorar la planificación de esas personas que habitan en esos asentamientos, que son personas que pocas veces pueden exponer sus necesidades y que los empresarios, los fondos, los bancos, pues poco escuchan y no saben identificar cuáles son las necesidades.
Ese reto lo tiene el Fondo Nacional del Ahorro, además propender por espacios públicos verdes que generen una mejor oxigenación para las personas que están allí. En Bogotá lo vivimos, en Barranquilla no conozco mucho el territorio, pero en Bogotá es muy difícil encontrar una zona donde una persona que genere o que gane un ingreso de un salario mínimo pueda vivir en condiciones dignas. Y entonces hemos tenido que buscar opciones al final de Bogotá, por los lados de Suacha, de Cibaté, pero entonces una persona que trabaja en la 127 se demora 2 horas y media o 3 para llegar a su trabajo. Y entonces 6 horas de su día a diario se le va en ese transporte público, donde se va de pie, apretado, viene cansado, porque además son personas operarias que ejercen un trabajo físico. Muchos de nosotros ejercemos trabajos mentales, donde estamos sentados en la oficina, pero hay personas que ejercen trabajos físicos y que todo el día están de pie y lo continúan en un transporte. Entonces lo vivimos mucho, pero muchos somos ajenos a voltear a mirar a esas personas y revisar cómo desde nuestro hacer diario les podemos aportar. Así que, pues tenemos grandes retos en el tema de planeación urbana, en el tema de poder aportar desde el Fondo Nacional del Ahorro a un sistema biodiverso donde todos podamos ser incluidos. Cada vez el escenario se nos va quedando corto. Manden un mensaje de WhatsApp que inviten aquí porque estamos hablando del fondo y al final voy a dar opciones para que la gente pueda acceder a vivienda. ¿Cómo el fondo le aporta a esos retos del futuro, a esos retos que muchos colombianos vemos inalcanzables y que cuando desde el gobierno nacional se habla de este tema, pues genera en algunos una repulsión y en otros una conexión total? Encontrábamos en Bogotá, y no sé cuántos vienen de Bogotá, tenemos racionamiento de agua cada 6 u 8 días. Es decir, que hay en Bogotá un sector todos los días que está sin agua. Pero cuando el alcalde de Bogotá, ¿por qué? Porque los embalses no se llenan. Y además ustedes ven en las noticias que en Bogotá llueve fuertísimo, pero no llueve donde debe llover. Entonces el alcalde dice, no, pero es que no nos podemos quedar con que hoy llovió y ya se llenó el embalse, porque el embalse inclusive no sube. Entonces seguimos en ese racionamiento de agua. Pero cuando hacemos el análisis de dónde es que se gasta más agua, está lamentablemente en los estratos 1 y 2, donde más se gasta agua. Donde más empleamos prácticas para cuidar los recursos naturales está en los estratos 3, 4 y 5, porque hacemos conciencia, porque hay un nivel de educación fuerte, porque no tenemos familias tan numerosas. Pero nada más pensemos en una familia de 6 personas, de 6 niños que tienen una madre cabeza de familia y que debe lavar ropa para 6, que se deben bañar 6, que deben cocinar 6. Entonces hay un poco que conectar esa triste realidad porque las cifras son frías. Sí, los que más gastan agua son el estrato 1 y 2, pero ¿cómo le toca a ese estrato 1 y 2? ¿Cómo hacemos para que ese estrato 1 y 2 se incluya en el sistema financiero y no caiga en la pobreza? Toda persona que adquiere una vivienda nunca cae en la pobreza porque ya tiene un techo, porque trabaja para pagar ese techo. Pero quien no lo ha logrado, pues cada día está más hacia abajo. Entonces, el reto del Fondo Nacional del Ahorro es trabajar en estos 4 pilares fundamentales. Transformación urbana a través de la democratización de la energía, porque lamentablemente, como lo vimos en láminas anteriores, en el 3% de ciudades del mundo se llevan el 70% del uso de la energía. Entonces encontramos ciudades, aquí en la costa se da muchísimo, donde no hay una democratización de la energía. Y cuando tienen acceso a la energía, los costos son enormes. Entonces tendremos que trabajar allí gestionando espacios urbanos, haciendo un trabajo enorme con la comunidad para enseñarles en qué acciones ellos afectan a nuestro planeta emitiendo esas emisiones de carbono. Financiamiento y servicios, que en este pilar es donde el Fondo Nacional del Ahorro entra fuerte, porque es afortunadamente donde podemos incidir
en la población y donde podemos tener recursos disponibles para hacer inversión y mejoras con un enfoque de sostenibilidad. Hay otro pilar importante y es la vulnerabilidad social, que conecto mucho con el doctor que estaba aquí hablando, porque así no sea por género, siempre habrá una exclusión. Porque seas pobre, porque no, porque huelas bien, porque no, porque tengas la posibilidad de entrar a unos espacios o porque no. Entonces hay vulnerabilidad social desde todo punto de vista, en empresas pequeñas, en empresas grandes. Hoy en día manda mucho la marca. Hoy en día marca territorio quien llegue con los tacones, quien llegue con los pantalones de moda, y eso hace exclusión y vulnera a la población. Y entonces uno encuentra en las empresas quejas como me hacen bullying porque ya no quieren almorzar conmigo. Me hacen bullying porque todos se van de rumba y a mí no me dicen nada, no me invitan. Y eso genera exclusión. Y lamentablemente la exclusión está desde el estrato 1 para arriba. Porque el que está en estrato 1 excluye al que no le cae bien, al que no va con su forma de ser, al que tal vez sí tiene unas decisiones diferentes. Entonces es importante trabajar en la protección de esas personas, ustedes en sus empresas, en sus emprendimientos, en sus gremios, intentar trabajar con esas personas que nosotros sabemos y percibimos que son vulneradas y que son excluidas. Porque todos los que tenemos personas a cargo y hemos trabajado en empresas y tenemos empresa, nos damos cuenta en ese clima, microclima que se vive en las empresas, quién es excluido y quién no. Y hay que trabajar por esa protección de esas personas, porque bien lo decían acá, unos toman la decisión de quitarse la vida porque los excluyen por su orientación de género y otros toman la decisión de quitarse la vida por ser excluidos de su círculo social. Mucho por hacer. Un potencial económico porque no desconocemos que el crecimiento en ciudades, pues claro que da un crecimiento en el PIB, pero ¿a qué costo crece y desarrollamos ciudades a costo de generar mayor desigualdad, mayor pobreza y más violencia? Entonces, el Fondo Nacional del Ahorro responde y quiere empezar a incidir en este reto de disminuir la pobreza, de poder aportar a esas personas que han perdido toda la esperanza de tener una vivienda, de decirle que sí lo pueden lograr, que a través de un ahorro voluntario lo pueden lograr, que existen personas que no tienen un vínculo laboral vigente y que dicen yo por no tener un vínculo laboral vigente o por tener mi emprendimiento soy excluido del sistema financiero tradicional. En el Fondo Nacional del Ahorro no, porque las personas que no tienen un vínculo laboral vigente pueden acceder a tener un crédito hipotecario con el fondo a través de una cuenta de ahorro voluntario contractual, que no es otra cosa que hacemos un pacto, usted se compromete a ahorrar 130,000 pesos mínimo mensualmente y cuando usted termine ese pacto que hicimos, del tiempo que hicimos, puede presentar un crédito hipotecario en el Fondo Nacional del Ahorro. Les hacemos acompañamiento en educación financiera, que es importante, porque mucha gente ni siquiera sabe cómo presentar un crédito hipotecario, no sabe qué beneficios puede tener, no sabe cómo acceder. El 99% de los colombianos sabe qué es el Fondo Nacional del Ahorro, pero cuando le preguntamos cómo acceder al Fondo Nacional del Ahorro, ya no sabe. Y entonces termina por no conocer los beneficios y por decidir tomar otras opciones como seguir pagando un arriendo o vivir en condiciones no favorables porque no quiere acceder a la vivienda. Entonces hacemos inclusión financiera. Tenemos 2.3 millones de afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. De esos 2.3 millones de afiliados, 442,000 tienen un ahorro voluntario con el fondo. Son personas que ejercen un trabajo de manera informal, de manera independiente y tienen un ahorro con nosotros. Y de esos, 44,000 ya tienen otorgado un crédito hipotecario y hoy están pagando su vivienda. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy estamos trabajando y es el crédito constructor, porque entendimos que la gente puede tener toda la posibilidad y el sueño y el propósito de tener vivienda. Pero si no hay oferta de vivienda, ¿dónde va a comprar? Si no tenemos una oferta de vivienda
asequible, a los que ellos puedan acceder, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, ¿dónde puede comprar? Entonces, nuestro producto de crédito constructor nace ya hace más de un año en el Fondo Nacional del Ahorro con la nueva administración y le decimos al constructor, nosotros le prestamos para que usted construya, pero usted construye vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. De manera tal que la persona del común que ejerce un trabajo de manera informal tenga la posibilidad de comprar una vivienda y que tenga oferta de vivienda. Entonces, hemos otorgado crédito constructor a 41 proyectos, han sido aprobados en el Fondo Nacional del Ahorro desde hace un año acá, más de 533.000 millones de pesos a constructoras que están haciendo proyectos de interés prioritario y proyectos de interés social. Y hemos llegado a 30 municipios alejados donde hemos otorgado crédito constructor. En mejoramiento de vivienda, hemos hecho un gran esfuerzo porque el fondo es una entidad rigurosa, es una entidad clásica. Sin embargo, hemos salido de esa zona de confort y hemos propuesto iniciativas de mejora de vivienda. ¿A través de qué? De energías limpias. Entonces, hoy el Fondo Nacional del Ahorro presta para mejora de vivienda, que este es un producto que la gente no lo conoce, mejora sus condiciones de vivienda, pero además le prestamos para que instale paneles solares y los capacitamos y los ayudamos a entender cómo funciona y cómo hace acceso a este tipo de energías limpias. El Fondo Nacional del Ahorro recientemente firmó un memorando con el Ministerio de Minas y Energía y con el Ministerio de Vivienda en la que nos comprometemos a otorgar y a dar acceso a mejora de vivienda a través de paneles solares. No es la única manera de mejorar la vivienda. Prestamos para mejoras locativas, para que mejore las condiciones de su casa, porque muchos han logrado tener una vivienda, pero está en obra gris o negra o muy negra, que muchos de acá no saben que es una vivienda en obra negra, pero está así y por debajo de su cama pasa el agua. Entonces prestamos para que esas personas puedan mejorar las condiciones de su vivienda. Estamos trabajando fuertemente en alianzas multisectoriales para viviendas sostenibles y tenemos varios aliados. El sector público, claramente, somos una entidad del Estado y trabajamos con políticas del Estado en política pública. Tenemos empresas privadas aliadas para el desarrollo de tecnología, porque está visto que sin desarrollo de tecnología no se pueden llegar a estos adelantos, y el Fondo Nacional del Ahorro como aliado estratégico para financiar este tipo de proyectos. Sabemos que tenemos que trabajar y seguir trabajando en soluciones innovadoras, como la instalación de estos paneles, que como muchas empresas en Colombia, pues está aprendiendo cómo hacerlo. Porque claro, este tema era casi que intocable en Colombia o se hablaba pero muy poco. Pero hoy como le hemos tenido que meter la mano, pues estamos también aprendiendo en cómo hacer mejoras energéticas en viviendas de bajos recursos y que sea una vivienda sostenible en el tiempo. Y claramente, pues dirigidos a un estrato social vulnerable, a estratos sociales que no tienen ingresos mayores de 2 salarios mínimos o de un salario mínimo, a madres cabeza de familia que tienen 2 y 3 hijos a cargo y que no han logrado tener una vivienda. Allá nos orientamos, allá quiere estar el Fondo Nacional del Ahorro. El fondo les quiere hacer acompañamiento a la agremiación y en este congreso especial a COPI, porque tiene las puertas abiertas para que todas las personas que hoy nos están escuchando, que pesar que sean tan pocas, puedan escuchar qué oferta tiene el fondo para todas las personas. Y si está reportado, pues buscamos cómo solucionamos ese reporte, porque muchas de las personas que no solicitan un crédito hipotecario es porque dicen, ¿sabe qué? Yo estoy reportado. Yo me dejé reportar porque tengo una deuda, tuve una situación económica, un revés económico y desafortunadamente no lo he logrado solucionar, pues todo tiene solución. Entonces, hay un stand de servicio en el fondo aquí al final, iniciando en la entrada del pasillo, vamos a estar también hoy y mañana y allí podemos asesorar a todas las personas, esos emprendedores que yo veo por acá, pueden pasar al stand y decir al asesor comercial, oiga, ¿yo cómo hago para lograr esto, ese propósito de tener vivienda? Em,
cumplí el tiempo, fui juiciosa. Los invito a que multipliquen esta información. Esta mañana les decía que venía de Medellín y logramos hablarle a 100 empresarios en Medellín que representan 123.000 empleados en Colombia. Y yo le decía a los empresarios, ayúdenme a decirle a sus empleados que ganan un salario mínimo que lo pueden lograr. Y denle ánimos también, ¿no? Porque el empresario también se debe encargar de darle ánimo a ese empleado y él se lo retorna en compromiso. Muchas gracias por escucharme. Sé que es una hora súper difícil, pero creo haber cumplido las expectativas. Gracias. Bienvenido a la revolución empresarial con LRP FunPlus Cloud. Imagine un mundo donde la gestión de su empresa es más ágil, eficiente y rentable que nunca. Esto es precisamente lo que ofrece FunPlus Cloud, la evolución del poderoso ERPFunPlus.net. Ahora, el crecimiento organizado y la optimización de sus procesos financieros están al alcance de su mano. Con FunPlus Cloud, no solo experimentará una transformación digital de alto nivel, sino que también disfrutará de un atractivo modelo económico que cambiará la forma en que su empresa opera. Se trata de una solución escalable que le permitirá ahorrar de manera significativa en costos, incluyendo infraestructura, licenciamiento, mantenimiento y actualizaciones. Pero eso no es todo. Nuestro enfoque en software como servicio, SaaS, le proporcionará las mejores condiciones comerciales, brindándole la flexibilidad que su empresa necesita para crecer y prosperar en un mercado en constante cambio. Con FunPlus Cloud, su empresa podrá evaluar, planificar y tomar decisiones inteligentes con una visión completa y en tiempo real de su operación. Este es el momento de dar el salto hacia el futuro y asegurar el éxito sostenible de su negocio. La elección es clara, FunPlus Cloud es la respuesta. Durante más de 25 años, hemos estado impulsando el crecimiento de empresas como la suya. Es hora de unirse a la experiencia FunPlus y llevar su empresa a un nivel superior. Haga realidad su visión de negocio. FunPlus Cloud es su aliado en esta emocionante travesía hacia el éxito. Contáctanos ya.